Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la bendición que nos das de tener un día más, un sábado más de mañana para estudiar tu palabra, para orar, para presentar en confianza delante de ti nuestras peticiones. Pedimos que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra y que seamos tu instrumento al compartirla y que abras nuestros oídos espirituales para poder recibir tu palabra en nuestros corazones. Es en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que te lo pedimos y agradecemos todo, Padre. Amén. La libertad y los pactos. La libertad y los pactos. Ese es el tema de hoy. Y vamos a estar repasando unas cositas acerca de los pactos que ya hemos hablado anteriormente, unos versículos que ya hemos citado, pero lo vamos a estar viendo dentro del contexto de lo que es la libertad y la esclavitud. Así que vamos a comenzar leyendo Hebreos 8, versículos del 8 al 12. Y vamos a estar repasando ciertos aspectos en estos versículos. Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 12. Dice así: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice a vuestros padres el día que los tomé por la mano de los... no como el pacto que hice a vuestros padres el día que los tomé por la mano, que los sacaría de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié a ellos, dice el Señor. Es interesante cómo hasta aquí vemos algo muy, o sea, de primera instancia no nos parece tan claro. De primera instancia vemos que se está hablando de dos pactos. Se está hablando de uno que el Señor va a establecer y se le llama el nuevo pacto en el versículo 8, y luego dice que ese nuevo pacto no es como el que se estableció cuando los tomó de la mano para sacarlos de Egipto, y luego dice que ese que se estableció en aquel momento cuando Él los sacó de Egipto, se estableció porque ellos no permanecieron en su pacto y el Señor los menospreció o se desentendió de ellos, como dicen otras versiones. Igual la palabra pacto puede ser que en su versión de la Biblia diga alianza, diga testamento, pero está hablando del pacto, ¿no? Y dice que el Señor establecería un nuevo pacto, y ese nuevo pacto no sería como el que se estableció, por decirlo así, en el Sinaí, cuando luego de que fueron sacados de la tierra de Egipto. Dice, y amplificando, ¿verdad? Punto y coma, después de decir que no como ese pacto que establecí con ellos, sino que es distinto. Y luego establece que se estableció aquel en el Sinaí porque ellos no permanecieron en el pacto del Señor. Y esto lo vamos a estar viendo a continuación. Y luego aclara y amplifica en qué consiste el pacto nuevo del Señor o el pacto eterno del Señor, como también hemos visto en otras presentaciones. En el versículo 10 sigue diciendo así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a su injusticia y jamás me acordaré de sus pecados. Así que, luego de decir que el Señor establecerá un nuevo pacto, no como el pacto que se estableció en el Sinaí, debido a que ellos no permanecieron en el pacto del Señor, sino que se comienza ahora a describir el pacto que el Señor quiere establecer con el hombre, que es el mismo que siempre quiso establecer con el hombre. Pero que el hombre no permanece en ese pacto, el hombre se aleja de ese pacto, el hombre huye de ese pacto, el hombre no recibe ese pacto. Recordemos, ¿verdad? Más adelante lo vamos a hablar, pero recordemos que cuando Dios le dice que estén atentos a las palabras del pacto, después ellos dicen: no queremos escuchar más las palabras de Dios, no hable Dios con nosotros, que Moisés sea el que nos hable. Así que después de que eso se establece, el Señor comienza a describir ese pacto que Él quiere establecer con el hombre, que consiste en poner su ley en la mente de ellos y escribirla en sus corazones. Y ser Él
el Dios de ellos y ellos ser el pueblo de Dios. Y debido, o sea, y parte de este pacto sigue diciendo que es que nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Así que dentro del pacto nuevo, el pacto eterno, el pacto que Dios desea establecer con el hombre, está que el hombre conozca a Dios. Todos, desde el menor hasta el mayor, todos me conocerán. ¿Y qué es lo que conocerán? ¿Qué características son las que van a conocer de Dios? ¿Qué aspectos son los que van a encontrar en Dios? O sea, ¿qué aspectos del carácter de Dios es lo que van a ver? O sea, ¿qué es lo que van a ver cuando conozcan a Dios? Se describe porque seré misericordioso en cuanto a su injusticia y jamás me acordaré de sus pecados. Aquí no solamente se habla y se incluye el perdón de los pecados dentro del nuevo pacto y la misericordia de Dios, sino que se describe como esa misericordia y ese perdón de los pecados como parte esencial del carácter de Dios, del conocimiento que se ha de tener de Dios. Todos lo conocerán. ¿Y en qué lo conocerán? En que es misericordioso y perdonador. Y esto es un conocimiento de Dios que escapó de la mente del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Dios se quería revelar de esta forma a ellos, pero escapó de su mente esto. Y vamos a ver la historia y vamos a estar comentando un poco acerca de lo que ocurrió para ver cómo el no conocer correctamente a Dios, el no aceptar el conocimiento que Dios da acerca de sí mismo, nos lleva a estar esclavizados, ¿no? Y a vivir esclavizados. En cambio, el conocer a Dios como misericordioso y perdonador trae libertad a nuestra vida. En Éxodo capítulo 2, versículo 24, nos dice así: Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este versículo, aunque corto y aunque no tenemos el contexto aquí directamente completo por motivos de tiempo, viene dentro de que, o sea, dentro del contexto de que el pueblo estaba esclavizado, el pueblo estaba sometido, el pueblo estaba sufriendo, estaba gimiendo a causa de las aflicciones que los egipcios ponían sobre ellos o traían sobre ellos, y Dios oyó el gemido de ellos. Dice que se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. No es que Dios se le había olvidado su pacto, pero había llegado el momento de cumplir lo que le había dicho a Abraham, que está registrado en Génesis capítulo 15, donde Dios le dice que la descendencia de Abraham sería libertada de la servidumbre, de la esclavitud. Y así que vemos cómo dentro del pacto, ¿verdad? Cuando Dios se propone libertar al pueblo, cuando ya es momento de libertar al pueblo y Dios se propone hacerlo ahora y va a utilizar a Moisés, ¿verdad? Como instrumento suyo. Esto es parte del cumplimiento del pacto. Así que dentro del pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob está la liberación de la esclavitud, la victoria sobre sus enemigos para servir a Dios en libertad. De esto habló también Zacarías, el padre de Juan el Bautista, repitiendo las palabras del pacto y diciendo que Cristo había sido enviado, o sea, Jesús, cuando Jesús nació o nacería, sería como parte del cumplimiento de la promesa o del pacto hecho con Abraham, de que ellos serían libertados de la esclavitud y de la servidumbre para servir a Dios libremente. Así que vemos que está conectado la liberación y la libertad está vinculado con las promesas del pacto. Las promesas del pacto no solamente implican poner las leyes en la mente y en los corazones, dar el Espíritu Santo o perdonar los pecados y ser misericordioso, sino que ese perdón de pecado, esa misericordia, ese escribir la ley,
ese grabar esas leyes o esos mandamientos, escribirlos en el corazón, están íntimamente vinculados con libertar al pueblo, con una liberación que el pueblo necesita. Y vamos a seguir abundando acerca de esto. Nosotros vamos varios capítulos más adelante en Éxodo, en el capítulo 6, versículo 2 al 9, leemos lo siguiente. Además dijo Dios a Moisés: yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Yo también establecí mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quien los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Ahí vemos nuevamente cómo el pacto de Dios está vinculado a la liberación de la esclavitud. Como Dios se acuerda de su pacto, se propone libertar de la esclavitud a los hijos de Israel. Sigue diciendo en el versículo 6: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os libraré de las cargas de Egipto y os libertaré de la esclavitud. Os redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Os tomaré como pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os libra de las cargas de Egipto. Yo os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré en posesión, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Y aquí varios puntos interesantes. Dios le dice a Moisés que hable al pueblo, y Moisés le refiere estas mismas palabras al pueblo, y las palabras que le refiere comienzan evocando el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, diciendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el que estaba hablando con ellos y quien promete hacer estas cosas con ellos. Y hablando del pacto, Dios promete darles la tierra de Canaán. Dios promete libertarlos de la esclavitud de los egipcios. Dios promete librarlos de las cargas de Egipto. Dios promete redimirlos con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Dios promete tomarlos como pueblo suyo. Dios promete que el pueblo lo conocería y los recibiría como Dios. Dios promete librarlos. Nuevamente se hace énfasis en la libertad de las cargas de Egipto. Dios dice que los llevaría a la tierra y promete nuevamente llevarlos a la tierra por cual alzó la mano y juró a Abraham y a Isaac y a Jacob que la daría en posesión. Una y otra vez vemos a Dios prometiendo y diciendo lo que Él haría, lo que Él se propone hacer en ellos. Y vemos la liberación como tema prácticamente fundamental o principal dentro de este discurso, de esta promesa. Él promete libertar, sacar de la esclavitud, quitar la carga que ha sido puesta sobre ellos. Y todo esto es parte del pacto de Dios. El pacto en el cual leímos en Hebreos que ellos no quisieron andar en su pacto y por lo tanto se estableció otro pacto en el Sinaí. Y vamos a ver y a tomar en cuenta o en consideración que todo esto Dios se proponía hacer con ellos para que Él fuera su Dios y ellos fueran su pueblo y le pudieran servir en libertad. Pero nos dice el versículo 9 que ellos no escucharon a Moisés a causa del caimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Y esto trae un punto muy interesante. La dura esclavitud que trae decaimiento de ánimo es como que nos ensordece, ¿no? Nos tapa los oídos, nos embota los oídos para poder creer. Es como que socava nuestra fe. Y cuando uno está en una fuerte y profunda esclavitud en el pecado mismo nos hace creer nos hace no creer en las promesas de Dios y creer
que es imposible ser sacado de nuestra condición. Y esto me acuerda a Caín, cuando Dios le dijo que ha hecho, que lo confronta con lo que ocurrió con Abel. Y Dios le dice cuáles serían las consecuencias. Y Dios está hablando aquí de consecuencias naturales. Va a andar errante y vagabundo, va a andar con miedo de un lado a otro. No vas a sentirte seguro, aunque Dios le prometía protegerlo y poner señal para que nadie lo tocara. Las palabras de Caín fueron que su pecado era demasiado grande para ser perdonado. Como dice literalmente en el hebreo, dice así, algunas versiones lo traducen de esa forma, aunque la mayoría de las versiones modernas lo traducen como que mi castigo es demasiado grande para soportar. La realidad es que en el texto hebreo literalmente dice, mi pecado, mi iniquidad es muy grande para perdonar. Así que cuando uno comete pecado y se sumerge al pecado y se esclaviza al pecado, uno no puede creer que puede ser perdonado. Uno no puede creer que Dios es suficientemente misericordioso y bueno para hacer todo lo que Dios promete hacer por nosotros. Y vemos que asimismo el pueblo estaba esclavizado, así como Caín ahora era esclavo del pecado, que de hecho el Señor le había dicho, le había advertido antes de que hiciera lo que hizo con Abel, le dijo que no dejara que el pecado se enseñoreara de él, sino que él se enseñoreara del pecado y que fuera cuidadoso, ¿no? Pero él se sometió al pecado, se volvió esclavo del pecado y ahora como esclavo del pecado le cuesta creer en el perdón de Dios, le cuesta creer en la bondad de Dios y en que Dios puede restablecerlo, restituirlo, cambiarlo. Dios le promete protección, él simplemente vive errante y vagabundo de un lado a otro con miedo, construye ciudades amuralladas con el motivo de protegerse porque tiene miedo de que le hagan daño. Vive a la defensiva. Y aquí el pueblo escucha todas estas palabras y promesas hermosas de liberación, pero no las puede creer. ¿Por qué? Por el decaimiento de ánimo y la dura esclavitud, o la dura servidumbre, como podrían decir otras versiones. Cuando nosotros hemos descendido en el pecado, nuestro propio pecado y la culpa nos hace creer que no hay perdón, que no hay manera de salir de esa situación, que no hay forma de ser libertados, que nuestro pecado es demasiado grande, o para ser vencido o para ser perdonado. Así que esto le estaba aconteciendo al pueblo, y esto fue una estrategia de Faraón que más adelante vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver, pero por ahora vamos a leer algo muy muy interesante, y es el vínculo entre las palabras de Dios y el perdón de los pecados, ¿verdad? Las promesas del pacto y el perdón de los pecados y la justicia que es dada, para que veamos el vínculo que existe entre toda esta liberación que se le prometió a Abraham y que es parte del pacto y que se le habló al pueblo aquí en Éxodo 6, que no solamente está hablando de una liberación física, sino también una liberación espiritual. Nos dice en Romanos 4, del 3 al 8, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Así que vemos que el pacto hecho con Abraham es el mismo que se menciona en Hebreos, donde se habla de que se le es dada justicia y que se le son perdonados sus pecados. Y dice Pablo que esto fue sin las obras, sino que fue por la fe, que Abraham creyó a Dios y le fue atribuida la justicia y fueron perdonados sus pecados. Sus iniquidades son perdonadas, sus pecados son cubiertos. Y dice Pablo que David, ¿verdad? Cuando habla de estas cosas, está hablando precisamente de la justicia por la fe y del perdón de los pecados como parte de ese proceso de ser justificado por la fe y creer a Dios.
Así que parte del pacto hecho con Abraham, que es un pacto de justicia por la fe, Dios da sus promesas, Abraham las cree y le es dada la justicia de Dios y le son perdonados sus pecados y sus pecados son cubiertos y Dios no le imputó pecado a Abraham. Así que el pacto hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, tiene que ver, está vinculado a la justicia por la fe y al perdón de los pecados. Así que vemos cómo la liberación de la cual Dios está hablando implica también una liberación del pecado, una liberación de la culpa, una liberación de ser esclavos del pecado, porque Dios nos da su justicia, porque Dios pone su ley en nuestros corazones, porque Dios graba sus mandamientos en nuestros corazones y nos da su espíritu, de tal forma que el hombre vive ahora una nueva vida, porque ya no vive más el hombre, sino que vive Cristo en el hombre. Y esto es lo que ocurrió con Abraham, y vemos cómo el nuevo pacto estaba vigente en la vida de Abraham. Ese era el pacto de Dios, el pacto que Dios se propuso hacer siempre con su pueblo, pero que este pueblo no quiso andar en ese pacto. ¿Por qué? Porque, como dice Hebreos capítulo 4, porque no le sirvió de nada el oír sin mezclar con fe. Tenía que, por medio de la fe, recibir esa palabra y atesorarla en el corazón. Vemos también que en el libro de Éxodo y en otras partes de la Biblia se nos presenta Egipto vinculado a la esclavitud, siendo Egipto como un símbolo de la esclavitud, entre otras cosas, porque Egipto puede ser símbolo de varias cosas, pero en esta ocasión queremos ver cómo Egipto y la liberación de Egipto implicaba ser librados de la esclavitud. Y leemos en Éxodo 13:3, Moisés dijo al pueblo: conmemorad este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Jehová os ha sacado de aquí con mano poderosa. Por eso no comeréis nada que tenga levadura. Este versículo es bien interesante. ¿Por qué? Porque está vinculando la fiesta de los panes sin levadura y la celebración de la misma con la liberación de Egipto de la casa de esclavitud. Y en el libro, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, nos dice Pablo que la levadura es símbolo de malicia, de maldad, de pecado. Entonces, comer panes sin levadura implica estar libre de pecado. Así que de la esclavitud, la cual representaba a Egipto, también representaba la esclavitud al pecado. Y la liberación de Egipto es un símbolo de la liberación del pecado. Por eso se le llama a Egipto la casa de esclavitud. Y vamos a ver cómo ¿verdad?, es recurrente la Biblia en cuanto a llamar a Egipto como casa de esclavitud. En Éxodo 13:14, ¿verdad?, 11 versículos más adelante dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto?, le dirás: con mano poderosa Jehová nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Nuevamente se le llama a Egipto la casa de esclavitud. Éxodo 22, cuando Dios comienza a hablar los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud o de servidumbre, como dicen en otras versiones. Deuteronomio 5:6, también cuando vuelve y se repiten los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Así que Egipto constantemente la Biblia lo llama la casa de esclavitud, y la liberación de Egipto, como bien vemos, según la fiesta de los panes y levaduras que se celebra en conmemoración de ella, es un símbolo de la liberación del pecado, ¿verdad? De sacar la levadura, de una limpieza, una purificación que se da en el hombre. Ahora, lo que nosotros leímos de las promesas que Dios le hizo al pueblo allí en Éxodo 6 por medio de Moisés, y que el pueblo no podía escuchar por la dura esclavitud, no la podía creer, no las podía, decían: eso no es para nosotros, eso no puede ser cierto, es demasiado bueno para ser cierto. Previo a esto ocurrió lo que vamos a leer ahora en el capítulo 5 de Éxodo. Nos dice desde el versículo 1 en adelante, nos dice así: después de esto, Moisés y Aarón entraron a Faraón y le dijeron: el Señor Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el Faraón respondió:
¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Moisés y Aarón le piden al faraón que deje al pueblo ir a celebrarle fiesta al desierto. Y faraón cuestiona la existencia de Dios. Dice, ¿quién es él? Yo no lo conozco, no voy a dejar ir a Israel. Y entonces continuaron hablándole. Le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos al Señor nuestro Dios para que no nos encuentre con pestilencia o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Ido a vuestros cargos. Y dijo también el faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros le hacéis cesar de sus cargos. Es interesante que la palabra aquí cesar es Shabbat, es sábado. ¿Y cómo Aarón y Moisés estaban haciendo que el pueblo cesaran de sus cargos? Todo indica que estaban restableciendo el culto a Dios y que le estaban apelando a que guardaran el sábado porque era el día del Señor. Y luego comienza a decir la Biblia que a causa de que Aarón y Moisés estaban pidiendo que Faraón dejara ir al pueblo para celebrarle fiesta, estaban haciendo que el pueblo reposara, cesara, tuviera un Shabbat. A causa de todo esto, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Faraón de repente sintió que Aarón y Moisés estaban haciendo una reforma a tal punto que sentía que se le estaba escapando de las manos el pueblo, ¿no? Y podía perder el control del pueblo si estos se iban a servir a Dios de acuerdo a su conciencia y con plena libertad. Y se nos dice en el versículo 6, y mandó el faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían el cargo del pueblo y a los gobernadores diciendo, de aquí en adelante no daréis hornija al pueblo para hacer ladrillo como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan hornija por sí mismos. Y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Miren qué interesante. Se le pone más cargas, se le hace más cruel y más fuerte la esclavitud y la servidumbre al pueblo de Israel con el propósito de que no atiendan a las palabras que el faraón le llama palabras de mentira, pero sabemos que eran palabras ciertas porque Dios las habló por medio de Moisés y Aarón y las cumplió. Dios libertó a su pueblo. No eran palabras de mentira, eran palabras de verdad. Pero Faraón las llama mentira y no quiere que atiendan a esa palabra. Y para que no atiendan a esa palabra, hace más fuerte y más dura la esclavitud y busca aplastar más todavía y sumergir más todavía en la esclavitud al pueblo de Israel para que no escuchen. Y vemos que en el capítulo 6, que es el capítulo siguiente, se nos dijo que cuando todas las promesas que Dios les hizo de lo que haría con ellos, de libertarlos y perdonar sus pecados y todo esto que venimos hablando, conforme al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que haría también con ellos y de introducirlos a una nueva tierra, todo eso no lo podían oír a causa de la dura esclavitud. Así que vemos cómo la estrategia parecía estar funcionando. Y el enemigo nos quiere hacer sumergir en el pecado y en la culpa del pecado a nosotros también para que nosotros no escuchemos las promesas de Dios, para que no creamos que podemos ser levantados desde el punto de donde hemos descendido. Y la cosa es que tanto esto afectó al pueblo que cuando Dios, a un Dios sacándolo y a un Dios manifestándole tantas grandes cosas, ellos seguían murmurando, seguían desconfiando, no creían en la palabra de Dios.
Y vemos que mientras ellos estaban de esclavos en Egipto, ellos tenían miedo. De hecho, varias veces le dijeron a Moisés y a Aarón que se dejaran de cosas ya, que los dejaran tranquilos, que por culpa de ellos se habían aumentado sus aflicciones en Egipto. Todo era peor desde que ellos comenzaron a hacer los trámites para que ellos pudieran servir en libertad a Dios. Que mejor los dejaran así, porque ahora era peor. Ellos tenían miedo de la opresión egipcia, ellos tenían miedo del peso de Egipto y de las retribuciones, lo que pudieran experimentar a causa de esta esclavitud. Y sigue siendo el miedo lo que los motiva en gran medida más adelante, aún después de haber sido libertados de Egipto. Vemos en Éxodo 19 que Dios le habla con amor, le habla recordándole su bondad, que Él con amor, ¿verdad? Y con misericordia los había sacado de Egipto y los había llevado sobre alas de águila hasta donde Él, Dios mismo, hizo todo eso y les pide que escuchen su voz. Dios dice que lo van a hacer, pero cuando Dios habla las palabras del 10 mandamientos, en el versículo 19 de Éxodo 20 dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Vemos que ellos tenían temor de morir, no quieren escuchar la palabra de Dios, pero prometen escuchar esa palabra a través de Moisés. Y en varios versículos después, ¿verdad? En el capítulo 24, versículo 7, sucede lo siguiente: asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así vemos a un pueblo que tiene miedo de que Dios los mate, porque piensan que se acercó para algo así, porque creen que van a morir si Dios les habla. No quieren escuchar la voz de Dios, pero prometen hacer todas las cosas que Dios dijo y que obedecerían. Dios había dicho lo que Dios haría por ellos y ellos están prometiendo hacer lo que Jehová dijo que Él haría por ellos y prometen obedecer. Así que vemos un pueblo en gran medida ciego a su verdadera condición. Todavía son esclavos del temor, todavía son esclavos del pecado en gran medida porque no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren recibir sus palabras mezcladas con fe, como dice Hebreos capítulo 4, verso 2 y verso 3, y por lo tanto, pero pretenden y quieren obedecer. Pero esta obediencia y este servicio que ellos estaban haciendo ¿acaso no era el resultado del temor también? ¿Acaso cuando una persona se le intimida o se siente intimidada, acaso no promete obedecer? ¿Acaso no promete que no lo va a hacer más? Yo no sé cuántos de ustedes lo ha detenido un oficial de policía en la carretera y le ha dado una oportunidad y le dice: no lo hagas más, y no lo voy a hacer más. Voy a ir tranquilito por ahí, o no vuelvo a hacer tal ilegalidad. Por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que se pueda obtener. Así que vemos, o lo que se pueda recibir, ¿verdad? Así que vemos al pueblo todavía operando como siervos, como esclavos, y eran esclavos del temor, eran esclavos de la opresión, eran esclavos del pecado, y querían obedecer, pero mientras ellos no escucharan y recibieran por fe, creyendo las palabras de Dios como promesa de lo que Dios haría en ellos seguirían siendo esclavos del pecado. En Hebreos 2, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud, o sujetos a esclavitud o a servidumbre, como dicen otras versiones. Aquí se nos dice que aquellos que son libertados por medio de la sangre de Cristo, de lo cual la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura es un símbolo de esta liberación, vemos que están sujetos a esclavitud, a servidumbre, por medio del temor a la muerte.
Y esto era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Ellos tenían miedo de morir por la palabra de Dios y prometen obedecer y prometen hacer, pero no quieren escuchar, no quieren estar cerca de Dios. Dice que se pusieron de lejos, nos dicen los versículos del 18 al 20 de allí de Éxodo 20. Se pusieron de lejos y no quisieron acercarse. Ellos se alejan de Dios, no quieren escuchar, pero tienen miedo de morir y prometen obedecer. Estas son promesas como respuesta en gran medida del miedo y de una condición de esclavitud. Así que es el temor de la muerte lo que nos lleva a la esclavitud. Y esas palabras del pacto que Dios aceptó y que Dios entró en ese pacto con ellos, que se menciona en Éxodo 24:7, donde ellos prometen hacer todas las cosas que Jehová dijo y obedecer. Esas palabras del pacto nos hablan acerca precisamente de esta esclavitud al temor de la muerte, o esta esclavitud al pecado, motivados por el temor de la muerte, de la cual ellos no podían librarse a sí mismos y tampoco aceptaban que Dios los librara, porque ellos, debido a la opresión, debido al temor, debido a la incredulidad, como de nuevo nos dice Hebreos capítulo 4, versos 2 y 3, debido a esa incredulidad, no pudieron recibir las promesas de Dios. Y se entra en este pacto. Este fue el pacto en el que se concierta en el Sinaí, un pacto basado en temor a la muerte, un pacto basado en las promesas de los hombres, un pacto basado en la sujeción a esclavitud, porque el fruto que dio este pacto fue un fruto de esclavitud. Ninguna persona, el pueblo de Israel, y nadie, ningún ser en este mundo puede ser justificado por las obras de la ley. No se puede ser justificado. El hombre no puede vivir en sujeción, en obediencia a la ley de Dios por sus propias obras, sino que es por la fe de Jesús. Por medio de la fe se recibe la palabra, porque la fe viene por el oír y la justicia viene por la fe. Así que se oye, se cree, se recibe la justicia, y cuando se recibe la justicia, entonces esa justicia que mora en el hombre, que es grabada en el corazón del hombre, se manifiesta en obras de justicia, en conformidad a la ley de Dios. Pero el hombre, sin esa justicia, sin el Espíritu de Dios que graba su ley en el corazón, el hombre sin eso, le es imposible obrar conforme a la justicia y a la ley de Dios. Por eso dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada, nos dice Gálatas 2:16. En cambio nos dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Porque por la fe de Jesús se recibe la justicia de Dios. Y teniendo la justicia de Dios en el corazón, entonces se vive conforme a esa justicia que ya está grabada en el corazón. Pero sin esa fe de Jesús, que viene por el oír, entonces el hombre solamente trata por sus propias obras de actuar conforme a la justicia. Pero nos dice Romanos 8:7 que la carne está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, le es imposible al hombre, estando en la carne, sin tener el Espíritu de Dios, sin por fe recibir la justicia de Dios, la vida de Dios, su Espíritu morando en el hombre, sujetarse a la ley de Dios y vivir en conformidad con ella. Es imposible, pero el pueblo estaba prometiendo esto y se hicieron esclavos de este mismo sistema que ellos propusieron, porque rechazaron el de Dios, porque su incredulidad o por incredulidad no recibieron las promesas de la libertad del pecado, de grabar la ley en el corazón, de que Dios haría por ellos todo eso si ellos simplemente oían y guardaban, atesoraban por fe las palabras de Dios. El fruto de este pacto lo vemos descrito en diferentes lugares de la Biblia. Allí mismo en el Pentateuco podemos ver todas las veces que ellos
actuaban por temor y volvían, cuando ocurría algo malo, volvían y aparentemente buscaban a Dios, eran perdonados, pero volvían y murmuraban y murmuraban y murmuraban contra Dios y se quejaban constantemente porque no oían con fe, porque no oían la palabra y por lo tanto no tenían fe y por lo tanto no recibían la justicia de Dios y siempre iban a actuar en injusticia, en pecado. Eran esclavos del pecado. Por eso este pacto lo que engendra es esclavitud, el viejo pacto, mientras que el nuevo pacto lo que está prometiendo es libertad, liberación del pecado. Liberación de la carne en el sentido de que el hombre ya no esté más sujeto a la carne, sino que recibiendo el Espíritu de Dios pueda vivir en libertad para elegir servir a Dios. Porque en la carne no tenemos, no podemos, aunque queramos, no nos podemos sujetar a la ley de Dios ni se puede, dicen, no se puede en la carne, no se puede. Salmo 106, versículos 24 y 25 se nos dice: sin embargo, aborrecieron la tierra deseable. Esto es el fruto de ese pacto. Aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Más bien murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. El fruto del pacto establecido en Sinaí, que es llamado el primer pacto o el pacto viejo, es que aborrecieron la promesa de la tierra, aborrecieron las palabras de Dios, no las creyeron, murmuraron en contra de Dios, no escucharon la voz de Dios. También Nehemías capítulo 9, versículo 17 nos dice: no quisieron escuchar. Ahí vemos cómo rechazan el pacto de Dios cuando no quieren escuchar, porque el pacto de Dios consistía en escuchar su voz, creer sus promesas, atesorar esas promesas, esa palabra en su corazón y recibir la ley grabada en el corazón. Pero ellos no quisieron escuchar, ni se acordaron de sus maravillas que había hecho entre ellos, más bien endurecieron su cerviz. Designaron un jefe para regresar a su esclavitud en Egipto. Pero tú que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, no lo abandonaste. Tremendo lo que dice Nehemías aquí. La dureza de su corazón, el que no quisieran escuchar, el que no se acordaron de las cosas que Dios había hecho por ellos, el que designaran un jefe para regresar a la esclavitud de Egipto, todo esto nos habla acerca de la condición en la que ellos se encontraban. Ellos seguían siendo esclavos. Ellos habían salido de Egipto, símbolo de la esclavitud al pecado, pero ellos no habían salido de la esclavitud del pecado, no habían sido libertados del pecado porque ellos rechazaron el pacto que Dios les proponía para darle su justicia y para darle el perdón de los pecados. Sin embargo, aún Dios, que es perdonador y clemente y compasivo, no se olvidó de ellos, no los abandonó, siguió ahí con ellos, comenzó a trabajar con ellos desde la condición en la que ellos estaban para llevarlos a querer recibir su palabra en su corazón. Y ahorita cuando estábamos leyendo Éxodo capítulo 5, donde Moisés y Aarón piden permiso a Faraón para ir a celebrarle fiesta a Jehová en el desierto, y también vemos que estaban haciendo al pueblo reposar, Moisés y Aarón, y Faraón aumentó las cargas del pueblo. Todo esto nos habla acerca de que mientras el pueblo fuera esclavo de Faraón, esclavos de los egipcios, realmente no tendrían libertad para servir a Dios libremente o con libertad de conciencia. Mientras ellos fueran esclavos en Egipto, ellos no podrían servir a Dios, porque vemos que el Faraón no le otorga el permiso para celebrarle fiesta a Dios, y también vemos que aumenta sus cargas de tal forma que ellos no puedan reposar, tener el reposo del sábado. Y tanto es así que ellos no pueden creer, eventualmente no pueden creer las promesas de Dios. Y por lo tanto se endurece cada vez más su corazón, porque el hombre se sumerge cada vez más en la esclavitud del pecado. Y vemos cómo el pueblo no iba a ser libre del pecado para servir libremente a Dios mientras fuera
esclavo de Egipto, y la liberación de Egipto es un símbolo por eso también de la liberación del pecado. En Gálatas capítulo 4 se nos habla, versículo 21 en adelante, se nos habla acerca de Abraham y las dos esposas, ¿verdad? De Sara, que es la esposa legítima, y Ley, ¿verdad? Y Agar, que fue la sierva que tomó como esposa, la sierva de Sara que tomó como esposa, y se hace una alegoría con ella acerca de los dos pactos, y se nos dice cómo uno da fruto de libertad, pero otro da fruto para esclavitud. Y lo leemos así, Gálatas 4, 21 al 25. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es el monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual junto con sus hijos está en esclavitud. Miren qué interesante, se dice que lo que ocurrió en el monte Sinaí, el pacto que se estableció en el monte Sinaí, del cual Agar es símbolo, solamente da hijos o engendra hijos para servidumbre, engendra esclavos. Esclavos del hombre intentar por sus propias fuerzas obrar la justicia y no poder. Y tener temor de perderse, tener temor de ser condenado a la muerte, tener temor de morir y querer salvarse a sí mismo y por sus propias obras y por sus propios esfuerzos tratar de complacer a Dios, pero nunca poder cumplir con la justicia, porque no quiere escuchar la voz de Dios, rechaza, rehúsa recibir las palabras de Dios, que son espíritu y que son vida, y que grabaría esa ley de Dios y esa justicia de Dios en el corazón del hombre y lo capacitaría para que el hombre entonces anduviera en justicia. Me llamó la atención estos versículos que aparecen en Isaías 59, versículos 20 y 21, dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dijo el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca y de la boca de tu simiente y de la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. El Señor perdonar sus pecados, el Señor poner su justicia, grabar su justicia, atribuirle justicia, darle justicia al hombre y perdonar los pecados del hombre. Como parte del pacto también implica el Señor poner su espíritu sobre su pueblo. Y miren cómo Dios lo llama su pacto aquí en Isaías 59, 20 y 21. Y esto es parte del nuevo pacto porque está hablando del Redentor, del rescatador, aquellos que se vuelven de la iniquidad, aquellos que son rescatados del pecado. Es redentor porque redime, retoma, y retoma ¿de dónde? Pues del pecado, de la iniquidad de Jacob. Vendrá el Redentor a Sión, y dice, a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob les dice, es decir, a los que fueron redimidos del pecado les dice que el pacto que hará con ellos es que pondrá su espíritu sobre ellos. Y al poner su espíritu, ¿verdad? El espíritu que está sobre Isaías, que el espíritu que Dios está poniendo sobre Isaías, está prometiendo ponerlo sobre aquellos que se volvieran de la iniquidad. Y dice, y sus palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca y de la boca de tu simiente. Dios las llenaría. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Salmo 81, era parte de las promesas del pacto. Si escuchas mi oído, si escuchas mis palabras, si abres tu oído a mis palabras, si tú escuchas mis palabras, no habrá Dios ajeno en ti. Y abre tu boca que yo voy a llenarla con mis palabras.
Mi palabra no va a faltar en tu boca. Es la misma promesa. Sin embargo, como dice el Salmo 81, Israel no me escuchó, Israel no me quiso a mí, me rechazó y yo por lo tanto los dejé a la dureza de su corazón. Pero vemos que el Espíritu está prometido como parte del pacto. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu dentro del nuevo pacto? Cuando se recibe esa palabra de Dios que es Espíritu y que es vida, ¿qué es lo que ocurre? Se recibe el Espíritu, la presencia de Dios y de Cristo, tal como dice el Salmo, Juan capítulo 14, versículo 23, cuando Cristo dice que el que le ame, sus palabras guardará, y él y el Padre vendrán y harán morada con él. Y es por medio del Espíritu, por medio de su Espíritu, hacen morada en el corazón del hombre. ¿Pero qué queremos decir con esto? Que cuando el Señor promete dar justicia, grabar sus mandamientos en los corazones, perdonar los pecados, Dios promete libertar de la esclavitud, está hablando de una y la misma cosa, poner su espíritu en el hombre, está hablando de una y la misma cosa, grabar su palabra en el corazón, está hablando de una y la misma cosa. Está hablando de poner su espíritu, está hablando de poner su justicia, está hablando de poner su palabra, está hablando de traer libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos dice 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, trae libertad consigo. ¿Y trae libertad de qué? Trae libertad del pecado. Jesús, hablando de esto, habló en Juan 8, del 31 al 36, lo siguiente. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad, ¿verdad? Él es la verdad acerca de Dios. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La verdad os hará libre. Y le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegaréis a ser libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Cristo, como la verdad de Dios, es quien único puede libertarnos. Es quien único nos puede hacer libres. ¿Libres de qué? Él lo acaba de decir: libres del pecado, porque sé esclavo del pecado todo aquel que hace pecado. Es decir, somos libertados de hacer pecado. Cristo nos da la victoria sobre el pecado. El nuevo pacto es la promesa de que el Señor nos liberará del pecado, no solamente de las consecuencias del pecado, sino que nos libra del pecado. Nos da la victoria sobre el pecado, nos hace libres del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros y somos libres para servir a Dios en justicia. Romanos 6:18 dice: y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. No se puede servir a la justicia mientras se está esclavizado al pecado. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Pues mientras se peca, no se puede a la vez servir a la justicia. O se sirve a una o se sirve a la otra. Pero cuando somos libertados del pecado, somos hechos siervos de la justicia. Tito 3, versículos del 3 al 6 nos dice lo siguiente: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tremenda la condición que describe Tito del ser humano. Eso somos nosotros en la carne. Eso mismo. Pero miren cómo dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia,
por medio del lavamiento, de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué nos dice en estos versículos? El 3 nos dice que en otro tiempo, ¿qué éramos? Insensatos, desobedientes, extraviados, esclavizados por diversas pasiones, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero eso paró. Esa esclavitud que nos tenía esclavizados, ¿verdad? Todas esas pasiones que nos tenían esclavizadas y esclavizados, dice que cesaron cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres. Es la manifestación del amor de Dios. Es la revelación de su carácter, de su misericordia, de que Él tiene misericordia, de que Él nos perdona, de que Él nos quiere libertar, de que Él no busca lo suyo, de que Él no está buscando nada para sí, sino que está buscando nuestro bien. Cuando esto se manifiesta, todo el amor y toda la bondad de Dios se manifiesta, específicamente en la dádiva de su Hijo. Quedamos libertados de esa esclavitud a las pasiones y los placeres que antes teníamos. Y Dios nos salva de esa forma, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, según el pacto que Él siempre se propuso, el pacto eterno, el pacto de Él tener misericordia de nosotros y ser propicio a nosotros y no acordarse más de nuestros pecados y decirnos que no toma en cuenta nuestros pecados. Y nos dice que nos limpia por medio del lavamiento y la regeneración de la renovación del Espíritu Santo, el cual Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que Dios nos limpia, nos lava, nos purifica, derramando su Espíritu Santo, lavándonos por medio de su Espíritu Santo, que nos da por medio de Cristo. Así que vemos aquí dos aspectos importantes. Se manifiesta la bondad y el amor de Dios. Y esto hace que el hombre reciba el Espíritu Santo, que el hombre reciba la palabra de Dios que trae la presencia del Espíritu de Dios, que nos trae salvación, que nos trae limpieza, que nos trae sanidad. Nos libra y nos liberta de la esclavitud al pecado. Nos libra del temor. Cuando vemos ese amor que echa fuera el temor, entonces ya no actuamos más por temor. Ya no entramos en el viejo pacto para someternos a servidumbre y solamente poder producir fruto de esclavitud, fruto de rebelión, fruto de pecado, porque de la carne solamente brota la enemistad para con Dios. Ya eso cesa, porque cuando se ve el amor de Dios, y aceptamos y creemos ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, echa fuera el temor. Y entonces nuestros oídos son abiertos para recibir sus promesas, su palabra. Confiamos en su palabra y al recibir su palabra, recibimos su Espíritu Santo que hace en nosotros todo lo que Dios dice que hace. Y somos lavados, limpiados, emblanquecidos. De esto mismo habló Ezequiel 36, 25 al 27. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Esto solamente puede ocurrir cuando dejamos que el Señor nos limpie con agua limpia, con el agua limpia de su palabra, con el lavamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra, en la palabra se contiene el Espíritu. Cuando uno habla, uno exhala, está sacando el aliento, está sacando el Espíritu, ¿no? Y en la palabra de Dios ahí está contenido su Espíritu, ¿verdad? Su ruaj. Y cuando nosotros recibimos su palabra, recibimos su Espíritu que nos limpia, que nos purifica, que nos guarda. Entonces ese Espíritu en nosotros nos guarda a nosotros de pecar y nos hace andar en los mandamientos de Dios, porque graba la ley de Dios en el corazón. Y terminamos con este versículo, Romanos capítulo 6, las vamos a leer el 17 y el 22. 17 dice: pero gracias a Dios porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza
a la cual os habéis entregado. Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Cuando éramos esclavos del pecado, solamente podíamos obedecer a la carne y obedecer las pasiones de la carne, los deseos de la carne. Pero cuando somos libertados del pecado, ¿cómo? Viendo el amor de Dios, recibiendo su palabra, como establece el nuevo pacto, viendo la misericordia que Él ha tenido, cómo Él nos ha traído sobre alas de águila, cómo Él nos promete limpiarnos y librarnos del pecado, cómo es Él el que hace todo en nosotros. Cuando creemos sus promesas, entonces, y recibimos su espíritu, entonces somos librados del pecado y somos hechos siervos de Dios. Ahora tenemos libertad para servir a Dios, libertad para manifestarlo, para revelarlo, para glorificarlo, para darle una verdadera adoración. Y la recompensa dice que es la santificación y al fin la vida eterna. Así que la santificación precede la vida eterna en el sentido de que aquellos que son santificados, al ser santificados por el Espíritu de Dios, reciben la vida de Dios y por lo tanto la vida de Dios que es eterna, el ser humano tiene vida eterna, ¿no? El viejo pacto, en resumen, el viejo pacto solamente puede dar fruto de esclavitud. El viejo pacto, entiéndase, las promesas del hombre motivadas por el miedo y por el deseo de librarse a sí mismo, pero que a su vez le cuesta creer, no puede creer las promesas de Dios y lo que Dios puede hacer por ellos. Eso es el viejo pacto. Todo esto de una forma no necesariamente consciente, pero así operamos muchas veces. El buscar hacer por mi cuenta, pero sin escuchar la palabra de Dios, sin recibirla, sin atesorarla en el corazón, sin que ésta esté grabada. Eso solamente va a dar fruto de esclavitud. Vamos a ser esclavos del pecado y esclavos de la opresión. Y cada vez nos vamos a sumergir más en puntos donde nos va a costar más creer las promesas de Dios. En cambio, el nuevo pacto, el pacto de Dios, el pacto eterno, es un pacto de libertad, es un pacto que da fruto de libertad, es un pacto que viene por la promesa y por el Espíritu. Vemos que en Gálatas 4, cuando se habla de Sara como símbolo del nuevo pacto, dice que Sara, el hijo que dio fue por la promesa, y luego dice más adelante que fue por el Espíritu, no por la carne. El de Agar fue por la carne, el de acá fue por el Espíritu, pero la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Hay libertad en el nuevo pacto cuando nosotros, contemplando el amor de Dios y su buena voluntad para con los hombres, la creemos y recibimos su palabra, la atesoramos en el corazón, recibimos su Espíritu y éste comienza a vivir una vida distinta en nosotros. O sea, comenzamos a vivir una vida distinta debido a que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y es verdadera libertad, ¿no? El fruto de este pacto es verdadera libertad. Verdadera libertad, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos sujetos a servidumbre, sino que tenemos libertad para elegir servir a Dios de todo corazón y como una respuesta de amor, porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, pedimos tu bendición para nuestras vidas, que la podamos recibir tu bendición, esa buena palabra, y que esa palabra transforme nuestras vidas, nos santifique, como dice allí tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que podamos seguir contemplándote, conociéndote, como es tu deseo, según tus promesas del nuevo pacto, que todos te conocerán y conocerán que eres misericordioso y perdonador, que nosotros podamos ver tu amor, ver tu misericordia y que éste nos mueva de tal forma que tengamos la confianza de recibir tus palabras, tus promesas
tu espíritu, tu vida, tu justicia grabada en nuestro corazón y ser totalmente libertados, libres por completo de la esclavitud al pecado. Bendícenos en nuestras vidas, Padre, continúa dirigiéndonos, Señor, y abre nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales para conocerte cada vez más. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.